La vida está llena de tentaciones. Cada día intentan seducirnos con bellas promesas, atraernos con lucrativas ofertas o presionarnos con probados métodos de influencia. Por desgracia, muchos sucumben a estas manipulaciones, a menudo procedentes de los motivos inconscientes de los demás o jugando con nuestros propios complejos. Y luego se dan cuenta con pesar de que han caído en el engaño y la adulación. Pero hay una forma de evitarlo: la sabiduría de la psicología profunda, que, como los antiguos estoicos, nos enseña a mantener nuestra independencia y libertad a través del autoconocimiento. El junguianismo nos enseña a reconocer los verdaderos motivos de la gente tras su persona, a ver los anzuelos ocultos, trampas arquetípicas, en las ofertas supuestamente desinteresadas, y a permanecer psicológicamente estables y fríos cuando las emociones provocadas por la manipulación se disparan. Dominando las prácticas de la atención plena y el autoanálisis, podrás evitar trampas peligrosas, no caer en halagos dirigidos a tu ego, ni en manipulaciones, jugando con tus complejos, y así mantener el control sobre tu vida y seguir siendo el dueño de tu destino, siguiendo el camino de la individuación. ¿Te interesa? Entonces volvamos a sumergirnos en el mundo de la psicología profunda y comprendamos juntos su sabiduría eterna. Será una emocionante aventura hacia la verdadera libertad e independencia psicológica. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos vídeos de crecimiento personal y espiritual. Encontrarás contenido que inspira, desafía y cambia tu percepción de la vida. Ahora comencemos. 1. Presta atención a los halagos. Ego bite. Los filósofos antiguos y los psicólogos modernos centrados en la virtud, la sabiduría y la vida en armonía con la naturaleza, interior y exterior, han hecho hincapié en la importancia de estar en guardia contra las tácticas manipuladoras de aquellos que quieren influir en nosotros para su beneficio. Una de esas tácticas, especialmente eficaz, es la adulación, es decir, el elogio excesivo y poco sincero. Cuando alguien se comporta de forma demasiado congraciada, dispersándose en halagos, los psicólogos aconsejan tener cuidado. A menudo es una técnica diseñada para ablandar nuestras defensas psicológicas, acariciar nuestro ego y hacernos más maleables, antes de que el adulador nos pida algo o nos anime a cambiar nuestras opiniones o decisiones a su favor. Los aduladores juegan con nuestra necesidad innata de reconocimiento, manipulando nuestras emociones y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Esperan pillarnos desprevenidos para que en ese estado de euforia, cuando el ego está contento, nos volvamos mucho más abiertos a sus peticiones e influencias. Como ejemplo práctico, el elogio sincero suele ser específico y basarse en logros reales, mientras que la adulación excesiva suele llevar las marcas resbaladizas de la manipulación. Es vaga, exagerada y no siempre verdadera. La psicología advierte, en esos momentos en los que se enfrenta a un halago compulsivo, una persona racional y consciente, en lugar de esto evita la manipulación, ya que nos basamos en la razón y la conciencia en lugar de en las emociones. También ayuda a mantener la independencia de juicio. Por lo tanto, cuando percibimos signos de elogio excesivo y poco sincero, podemos utilizar principios psicológicos para protegernos de la manipulación. La próxima vez que alguien te halague en exceso, no cedas a la euforia que puedas sentir temporalmente. Examina cuidadosamente lo que quieren de ti. Mantén el autocontrol y la previsión. Haz juicios equilibrados de acuerdo con la verdad y tus valores, en lugar de sucumbir a la emoción de la manipulación. Estos son valores demostrados por personas sabias hace muchos siglos y siguen siendo relevantes hoy en día para mantener la integridad psicológica. Segundo, identifica los intentos de presionar tus botones emocionales, complejos de manipulación. La psicología profunda nos enseña que cuando alguien nos provoca intencionadamente una fuerte reacción emocional, puede estar utilizando tácticas de manipulación en busca de sus propios objetivos, a menudo inconscientes. Estas personas juegan con nuestros sentimientos para alterarnos, desequilibrarnos y activar nuestras vulnerabilidades.
nuestros complejos. Un manipulador puede pulsar deliberadamente botones emocionales, haciendo comentarios hirientes, alimentando la ira y la ansiedad, o avivando viejos rencores entre las personas. Su trabajo consiste en inflamar emocionalmente al objetivo, para que su pensamiento y razonamiento se nublen. En un estado irracional, atenazados por la tristeza, el resentimiento, la venganza, es decir, cuando el ego está secuestrado por un complejo, nos volvemos más maleables a la agenda oculta del manipulador. La psicología advierte de la necesidad de reforzar el control sobre nuestras emociones y nuestro comportamiento cuando nos atacan de forma tan selectiva. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, los psicólogos aconsejan responder con disciplina, paciencia y sabiduría, en lugar de perder los nervios o exigir algo bajo la influencia de los afectos. Cuando reconocemos un intento de manipulación y nos damos cuenta de que nos están intentando molestar, somos más capaces de ver los motivos de los manipuladores y podemos desentendernos de su juego. Cualquier reacción exagerada o dramática alimenta sus esfuerzos por desestabilizar y explotar. La práctica psicológica, por ejemplo, mindfulness, autorreflexión, es muy útil para ir a esos encuentros psicológicamente preparados para disparar a nuestras emociones. Si nos damos cuenta de que los manipuladores suelen provocar e inflamar deliberadamente los sentimientos para sus propios fines, podemos despojarles de su influencia manteniendo el autocontrol. Negarse a reaccionar emocionalmente a sus favores es en sí mismo una manifestación de control. Este autocontrol nos devuelve el poder sobre nosotros mismos y sobre la situación. Tercero, cuidado con las apelaciones a la urgencia o la escasez, manipulación del miedo. La sabiduría antigua y la psicología moderna nos instan a actuar con cautela siempre que alguien nos presione para que actuemos de inmediato o nos diga que una oferta es rara y desaparecerá pronto. Escasez. El uso de la urgencia y la escasez artificial como herramientas de influencia debería alertarnos sobre el hecho de que el juicio puede verse afectado si nos precipitamos o nos apresuramos emocionalmente a tomar decisiones precipitadas que no redundan en nuestro propio beneficio. Los manipuladores suelen utilizar recursos retóricos, argumentando que debemos tomar una decisión ahora o nunca, para perder un momento único. Puede que se nieguen a proporcionarnos información vital sobre la que reflexionar, o que hagan hincapié en cómo la inacción amenaza lo que queremos. Los manipuladores tiran de las palancas psicológicas del miedo, miedo a la pérdida, miedo a perderse algo, aumentando la tensión y la presión. Sin embargo, ceder a estas fuerzas suele traer consigo el arrepentimiento posterior, tras una reflexión más sobria, cuando vemos los costes ocultos o los motivos que permanecen velados en la urgencia de actuar. Los psicólogos desconfían de las transformaciones personales rápidas o de las decisiones basadas únicamente en la euforia, de acuerdo con los ideales de madurez psicológica y autodominio, incluso ante presiones externas. Cuando reconocemos que alguien está construyendo artificialmente la urgencia creando excitación o miedo, podemos apoyarnos en el pensamiento a través del momento presente, bloqueando la manipulación. En lugar de ceder a reacciones precipitadas que sirven a los intereses de otras personas, haz preguntas, evalúa la situación desapasionadamente, reúne más datos y comprueba las afirmaciones especulativas sobre pérdidas inminentes. Todo esto desalienta los intentos poco éticos de aprovecharse de los estallidos de miedo, ímpetu y aprensión a corto plazo. Si buscamos resiliencia psicológica, la presión del tiempo no debe dominarnos. Mantenga la calma. Aplace una decisión si es necesario. Prestar atención cuando se omitan detalles importantes. La calma y el gradualismo nos protegen. Cuarto, buscar información oculta. Imagen incompleta del mundo. Una advertencia clave incrustada en la psicología de la manipulación. Estar atento a qué información se omite o se oculta activamente cuando alguien intenta persuadirle para que adopte un determinado punto de vista o plan de acción. Es fundamental saber distinguir entre la verdad completa y la manipulación por omisión. La psicología hace hincapié en la vigilancia constante contra las medias verdades,
la tergiversación y la omisión estratégica de información. Una persona ética que busque un diálogo honesto proporcionará de buena gana todas las pruebas, el contexto y la transparencia de sus afirmaciones. Los manipuladores, en cambio, tienden a ocultar hechos inconvenientes que socavan sus argumentos o pueden revelar sus segundas intenciones. En el mejor de los casos, sus argumentos se basan en tu ignorancia causada por datos incompletos. Tomar una decisión informada y racional que sea coherente con tus valores y tu integridad psicológica requiere una evaluación exhaustiva de las circunstancias. Hay que escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. Fíjate en las descalificaciones retóricas que omiten hechos y premisas importantes. Si a los argumentos les faltan detalles clave o no tenemos acceso al cuadro completo, los principios psicológicos aconsejan posponer el juicio hasta que tengamos todas las perspectivas e información disponibles. De lo contrario, seremos vulnerables a la manipulación insidiosa de la información que se nos oculta deliberadamente. Encontrar las piezas de la historia que faltan y que están ocultas permite una aplicación más precisa de la conciencia y el discernimiento. Al hacer preguntas esclarecedoras y exigir el cuadro completo, nos protegemos de la manipulación y defendemos los ideales de madurez psicológica, autocontrol y sabiduría. Quinto, no tomes decisiones en un estado de afecto. La influencia de la emoción en la razón. Una enseñanza clave de la psicología es que somos más susceptibles a la manipulación y al mal juicio cuando nos encontramos en un estado de intensa excitación emocional, ira, miedo, euforia o fatiga. En esos momentos, nuestro ego está debilitado y nuestra capacidad de pensamiento racional y autocontrol disminuye. Perdemos la capacidad de reconocer los trucos o las intenciones insidiosas de quienes intentan persuadirnos. Los antiguos estoicos y los psicólogos modernos advertían de que la fatiga mental y la agitación emocional impuestas deliberadamente nos hacen vulnerables. Cuando experimentamos irritación, impaciencia o tensión emocional, eso nubla nuestras facultades racionales y nos impide tomar decisiones sensatas y coherentes con nuestros valores y nuestro bienestar. Los manipuladores suelen utilizar los ataques verbales, la presión o la agitación para inflamar a propósito estos sentimientos, con la esperanza de romper nuestra resistencia a su influencia. Como nos recuerda la psicología, si alguien pudiera controlar tu cuerpo sin tu consentimiento, te enfadarías. Entonces, ¿por qué entregas tan fácilmente tu propia mente a manipulaciones y engaños? La psicología da remedios para evitarlo, aconsejándonos posponer las decisiones y pensamientos importantes hasta que recuperemos una mentalidad equilibrada y tranquila. Esperar a que la ira ante la provocación haya remitido por completo. Descansa adecuadamente cuando estés cansado en lugar de forzarte. Desarrollar fortaleza mental ante los plazos apresurados que pueden perturbar nuestra ecuanimidad. Siguiendo estas prácticas, mantenemos el control interior necesario para ver la verdad en lugar de la manipulación. Nuestro don humano de la razón sigue siendo sagrado y es más duradero cuando se alinean las emociones, se renueva la energía mental y se protege la deliberación. Estas enseñanzas nos ayudan a evitar la explotación por parte de quienes intentan deliberadamente empujarnos a tomar decisiones impulsivas e irracionales. Sexto, confía en tu intuición. Voz del inconsciente. La psicología enseña que nuestros sentidos intuitivos suelen captar pistas sutiles del inconsciente que quizá no percibamos conscientemente. Cuando alguien intenta manipularnos o engañarnos para sus propios fines egoístas, aunque exteriormente esos intentos parezcan amistosos o inofensivos, la intuición puede alertarnos de los motivos ocultos que acechan bajo la persona. Jung valoraba la intuición como una de las 4 funciones psicológicas. Sigue tu sentido interno de lo que debes evitar o perseguir. Esto subraya la importancia de escuchar las corazonadas intuitivas como guía. Cuando nuestro instinto nos dice que una sugerencia suena demasiado buena para ser cierta, o que las intenciones de una persona no son sinceras, merece la pena escucharla. Nuestras capacidades intuitivas han evolucionado durante milenios hasta convertirse en sofisticados sistemas de percepción, sintonizados con las más leves señales de peligro o engaño de los demás.
Los sabios de la antigüedad y los psicólogos modernos así lo entendieron, aconsejándonos que reconociéramos cuándo surgen sentimientos sutiles de rechazo, duda o ansiedad en las relaciones o situaciones. Proporcionan percepciones que el enfoque racional del ego puede pasar por alto. Según la práctica psicológica, cuando surja una duda intuitiva sobre los motivos de una persona o una transacción propuesta, haz una pausa para comprender conscientemente por qué puede ser así, en lugar de ignorar la preocupación. Reconozca verbalmente el sentimiento. Algo no va bien aquí. Analice su origen sin juzgarlo. ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Cómo es por experiencias pasadas? Antes de seguir actuando. De este modo, la intuición adquiere un oído sabio, la capacidad de ser escuchada por la conciencia, lo que permite evaluar más a fondo los escenarios en cuanto a su autenticidad y solidez ética. De este modo, la psicología profunda utiliza el poder perceptivo de la intuición para ayudar a evitar la manipulación y actuar en consonancia con el propio ser. Séptimo, ten mucho cuidado al creer promesas. Fíjate en las acciones, no en la persona. Uno de los pilares centrales de la madurez psicológica es juzgar a las personas estrictamente por sus acciones, no por sus palabras o promesas. Sobre todo cuando se trata de distinguir la autenticidad de la manipulación. Es necesario un sano escepticismo a la hora de evaluar afirmaciones altisonantes o promesas fastuosas. Hay que esperar a ver si el comportamiento se corresponde con la retórica. Jung nos recordaba que las palabras suelen pertenecer a la persona, la máscara social, mientras que las verdaderas intenciones y el carácter se revelan en las acciones. Centrarse en las palabras puede inducir fácilmente a error, adormecido por votos verbales vacíos. La psicología aconseja no sucumbir a prejuicios de optimismo cuando se encuentran con garantías de ayuda futura, lealtad u obediencia. Los discursos halagüeños suelen enmascarar intereses o complejos egoístas. El verdadero compromiso se manifiesta a través de acciones constantes y demostrativas. De ahí el énfasis psicológico en confirmar caso por caso que las palabras se traducen en comportamientos observables antes de confiar plenamente. Mantenerse alerta ante promesas vacías y tergiversaciones significa verificar, en lugar de esperar ciegamente que las promesas se materialicen tal y como se prometieron. Como dice la sabiduría, las personas demuestran su valía con los actos cotidianos que realizan. Así pues, la sabiduría consiste en juzgar la decencia estrictamente por el comportamiento y no por frases bonitas que puedan manipular la percepción. Octavo. Cuidado con las situaciones o explicaciones demasiado complejas. Confusión como manipulación. Las enseñanzas psicológicas dejan claro que la complejidad excesiva en acuerdos, propuestas y comunicaciones suele ocultar motivos engañosos en lugar de reflejar la complejidad innata de la realidad. Cuando los detalles se multiplican más allá de lo necesario, o las explicaciones claras se ahogan en un lenguaje vago, se viola el ideal de sabiduría simple, claridad y transparencia. Los psicólogos desconfían de las complejidades diseñadas para confundir y oscurecer deliberadamente. Casi siempre es posible extraer hechos sencillos de las cuestiones más complejas con esfuerzo y perspicacia. Las personas verdaderamente honestas e integrales suelen preferir las propuestas directas y sin rodeos, y las relaciones libres de agendas engañosas. Cuando se acumula nueva información, cuando se le presentan más datos de los que parecen útiles, o cuando procesos antes sencillos se vuelven burocráticos, o el lenguaje se vuelve impenetrable. Los principios psicológicos aconsejan hacer una pausa para un estudio analítico más profundo. Aunque la complejidad resulte desalentadora, divídala en componentes comprensibles para detectar posibles contradicciones o falta de sinceridad. La propia sencillez tiene una elegancia que refleja una honestidad de propósito digna de aprecio. La sabiduría se basa en la claridad y la transparencia. La complejidad excesiva debe ser sospechosa. No debe tomarse al pie de la letra como un signo de profundidad o inteligencia. Noveno. No temas hacer preguntas. Reality check. Uno de los principios básicos de la alfabetización psicológica es hacer preguntas constantemente y escudriñar la información,
en lugar de aceptar pasivamente las afirmaciones e historias que recibimos por fe. La psicología subraya que formular preguntas perspicaces e incisivas es ejercer la sabiduría, el pensamiento crítico y la preocupación por la propia seguridad psicológica. Psicólogos influyentes instaron a quienes buscaban la verdad a ser conscientes y reflexionar sobre las cosas. Sabían que la confusión o las lagunas en los argumentos abren la puerta a la explotación, si no se exploran más a fondo con preguntas centradas. Ninguna explicación que encontremos, por segura que sea, debe aceptarse sin contrastarla con la realidad y nuestros sentimientos internos. Nos debemos a nosotros mismos cuestionar la información que tenemos ante nosotros, para no dejarnos engañar por las astutas manipulaciones de quienes prefieren dejar ciertos conceptos sin examinar o distorsionados. Incluso simples preguntas aclaratorias. ¿He entendido bien que? ¿Puede explicar este punto? Pueden revelar gradualmente lógicas contradictorias o intereses creados ocultos que acechan bajo la superficie. Desarrollar el hábito de hacer preguntas exploratorias en cada etapa protege de actuar sobre supuestos no examinados o proyecciones de otras personas, aunque cuestionar la sabiduría convencional conlleva cierta fricción social. La psicología lo considera un proceso esencial para vivir ética y conscientemente, dando pleno sentido a la situación. Famosos psicólogos como Sócrates utilizaron el método del cuestionamiento para descubrir supuestos inconscientes. Jung también subrayó la importancia del cuestionamiento de uno mismo y del mundo para el proceso de individuación. La psicología nos arma contra la manipulación con la capacidad de hacer preguntas audaces y buscar nuestras propias respuestas. 10. Tómate tu tiempo para tomar una decisión. Conciencia y paciencia. Uno de los pilares centrales de la sabiduría psicológica es la necesidad de tomar decisiones deliberadas y cuidadosamente meditadas para evitar la manipulación y las acciones impulsivas de las que luego nos arrepentiremos. Al ir más despacio y evaluar racionalmente las opciones en lugar de reaccionar impulsivamente bajo la influencia de la emoción o la presión, ganamos control sobre la situación. Los psicólogos señalan que la mayoría de las malas decisiones se toman con prisas. Por eso es tan importante abordar las decisiones personales, profesionales o domésticas de forma consciente, sin prisas y teniendo en cuenta múltiples perspectivas y sentimientos internos. Los juicios poco meditados suelen estar obsesionados por las emociones, complejos, y basarse en datos incompletos que los manipuladores aprovechan fácilmente. Parte del entrenamiento de las capacidades psicológicas consiste en crear hábitos, sistemas y entornos que fomenten la paciencia y la reflexión, de modo que podamos desentendernos de las presiones internas o externas que exigen una decisión precipitada. Cuando nos vemos obligados a tomar decisiones rápidas, perdemos la capacidad de sopesar cuidadosamente las consecuencias, recabar información adicional o, simplemente, experimentar la claridad de pensamiento a través de una introspección tranquila que nos sirva de sabiduría a largo plazo. Cultivar la paciencia debe formar parte del ritmo y la velocidad de nuestros juicios. Así seremos menos vulnerables a la manipulación si mantenemos intencionadamente la calma, evitando las trampas de la oportunidad o la urgencia. En lugar de sucumbir al ascendiente por la excitación del momento, las personas psicológicamente maduras se adhieren firmemente al principio de la deliberación estratégica y sin prisas para tomar decisiones importantes. 11. Considerar todos los puntos de vista. Expandir la conciencia. La sabiduría psicológica advierte enérgicamente contra la toma de decisiones basadas en un único punto de vista o en información limitada. En su lugar, al sopesar inteligentemente múltiples perspectivas y puntos de vista, obtenemos una comprensión panorámica de la verdad, o al menos una imagen más completa, que ayuda a revelar manipulaciones engañosas que operan para servir a intereses personales estrechos. Jung amonestó a quienes buscan integridad y criterio a identificar siempre de forma clara y correcta el núcleo de una cuestión y, a continuación, examinar lo que se le aplica desde distintos ángulos. En otras palabras, ampliar el enfoque para considerar más hechos,
contextos y posibles interpretaciones. Buscar una participación amplia, internamente a través de la observación de diferentes aspectos de la propia psique, y externamente a través de la consideración de los puntos de vista de los demás. En la toma de decisiones importantes es coherente con el énfasis de la psicología profunda en la visión clara y la integración. Quienes practican el engaño suelen limitar el diálogo ofreciendo narrativas limitadoras que manipulan las emociones y oscurecen los detalles opuestos. Una única perspectiva rara vez conduce a resultados sabios o éticos. Por lo tanto, es fundamental un pensamiento psicológico expansivo que incluya todos los puntos de vista importantes implicados en una decisión. La virtud, integridad, se basa en el descubrimiento imparcial de la realidad multidimensional. 12. Mantente fiel a tus valores y principios. Lealtad al yo. Una enseñanza central de la psicología profunda es permanecer conectados a nuestros valores y principios profundamente arraigados que provienen del ser. Independientemente de las coacciones externas o las tácticas psicológicas que intentan obligarnos a transigir por las agendas ocultas de los demás o para satisfacer nuestros complejos. La psicología considera la virtud, la ética y la integridad como una ciudadela interior que los manipuladores no pueden destruir si nos mantenemos fieles a nosotros mismos. Jung habló de la importancia de conectar con el yo como fuente de fuerza y guía. La mente, libre del poder de las pasiones y los complejos, es la ciudadela, pues el hombre no tiene nada más seguro en lo que refugiarse. Esta metáfora subraya el poder protector de actuar basándote en tus verdaderos valores y no en emociones maleables, aunque te encuentres bajo una intensa presión. La integridad forma una fortaleza inexpugnable contra la explotación y la manipulación. Jung también advirtió a sus seguidores que evitaran comprometer su alma. Nunca valores como beneficioso aquello que te haga romper una promesa contigo mismo, perder el respeto por ti mismo, desconfiar de tu intuición, maldecir tu camino o actuar como un hipócrita, actuar solo desde la identidad. En momentos de tensión, volver al núcleo de tus valores y a la conexión con tu yo, preserva tu libertad. Al condicionarte a remitirte constantemente a tus principios, reconoces los intentos de los manipuladores de doblegar tu decisión a fines engañosos, en lugar de a la sabiduría moral y a tu verdad interior. La psicología considera la virtud comprometida, traición al ser, como una derrota moral interna que beneficia a los manipuladores externos o a tus complejos destructivos. Esta filosofía promueve la moralidad interna y la integridad psicológica. 13. Antes de tomar decisiones importantes, consulta a las personas en las que confías. El poder de las relaciones sanas y la retroalimentación objetiva. La base psicológica para evitar la manipulación a la hora de tomar decisiones personales, profesionales o cívicas es consultar diligentemente a mentores, amigos o terapeutas de confianza para obtener la sabiduría más amplia y las comprobaciones de la realidad que garantizan elecciones informadas en lugar de reaccionar a impulsos inconscientes o presiones externas. En lugar de confiar solo en los instintos, que pueden estar distorsionados por los complejos, o solo en el ego-mente, la psicología profunda valora la búsqueda de opiniones diversas y honestas. Buscar asesoramiento desde múltiples perspectivas, antes de tomar decisiones con consecuencias importantes, nos ayuda a ver la situación de forma más dimensional. Esto está directamente relacionado con el ejemplo de sabios líderes y pensadores como Marco Aurelio, que reunía a sabios consejeros a los que permitía hablar con franqueza a la hora de formular políticas importantes, comprobando sus propios puntos ciegos potenciales, proyecciones en la sombra. Sabía que el aislamiento fomenta la falta de juicio. Los psicólogos aconsejan a amigos y compañeros compartir ideas y sentimientos para agudizar el pensamiento, profundizar en la comprensión y reducir el riesgo de manipulación. Porque podemos perdernos muchas cosas por estar dentro de nuestra realidad subjetiva. Los espejos externos, personas honestas y empáticas, ponen al descubierto nuestras racionalizaciones o suposiciones cuestionables que no podemos ver por nosotros mismos. Al tomar una decisión solos,
nos privamos de la importante perspectiva que proporciona la retroalimentación. Los confidentes de confianza, por supuesto, deben compartir virtudes y rasgos de carácter clave: prudencia, honestidad, empatía, franqueza. Jung subrayó la importancia de tener al menos un amigo o terapeuta al que consultar a la hora de tomar decisiones importantes. Evitan de forma crucial el aislamiento, el autoengaño y caer bajo el poder de los complejos. Al consultar a otros, sabiamente elegidos, la psicología profunda ayuda a superar la manipulación mediante la inteligencia colectiva y la retroalimentación objetiva. 14. Aprender tácticas de manipulación. Educación psicológica. Adquirir conocimientos sobre técnicas específicas de manipulación emocional y psicológica es un aspecto importante de la alfabetización psicológica y la autodefensa. Esto es coherente con los principios de la psicología profunda, para evitar influencias encubiertas en nuestras decisiones y relaciones. La educación genera fuerza a largo plazo y resistencia a la explotación. Jung inculcó a sus seguidores que, para proteger virtudes como la justicia y la sabiduría, es necesario saber cómo funciona la manipulación, estudiando directamente los mecanismos psicológicos en lugar de permanecer en una ignorancia ingenua. Aprender sobre las tácticas de persuasión social, las distorsiones cognitivas y los mecanismos de defensa refuerza las defensas contra quienes las utilizan engañosamente en beneficio propio. La psicología valora toda la educación, pero otorga un valor especial a las enseñanzas aplicadas que revelan técnicas específicas de manipulación, luz de gas, proyección, jugar con la culpa, etc. Y señales de alarma que indican cuándo se está utilizando una palanca interpersonal deshonesta. Conocer estas tácticas ayuda a reconocerlas en la vida real. La conciencia de estas tácticas ayuda a desarrollar la autonomía y el autocontrol a medida que la manipulación se vuelve más sofisticada. Como dijo Jung, no soy lo que me pasó, soy lo que elijo llegar a ser. Ahora, con estas herramientas de defensa psicológica, podrás tomar decisiones informadas sin sucumbir a los trucos de los manipuladores y construir relaciones basadas en el respeto genuino, y no en intereses ocultos o juegos inconscientes. Estos consejos te ayudarán a ser más sabio, consciente e independiente, y por tanto, verdaderamente libre en tu viaje hacia tu plenitud. Si el vídeo te ha resultado útil, compártelo con tus amigos. Juntos haremos que el mundo sea un poco más sabio y psicológicamente más sano. En el espíritu de la psicología profunda, te deseo fortaleza, claridad mental y una profunda conexión con tu ser. Hasta la próxima.